Hola, hola, ¿cómo va? Buen lunes. Buen lunes, llega la primavera. Qué lindo. No sé cómo está en tu pueblo. Espera, espérame a corregir esto. Ahí va. Eh, pero aquí sale el sol. Está bárbaro. Hay cielo. Hay algunos líos, ¿no? Vamos con títulos, dale. Títulos en Diputado TV. El gobierno ha promulgado la ley de emergencia en discapacidad. Esta norma ha sido editada, publicada en el boletín oficial. Mañana es martes, ¿no? Mañana es martes 23. Y mañana, a partir de las 16 horas, se va a reunir la comisión investigadora por el caso Libra. Ahí estaremos. Mientras tanto, el emplazamiento para modificar la ley de DNU, mañana se va a reunir la comisión de peticiones, de poderes y de reglamentos. Ahí va. Él es Marco Giorgetti, salute, ¿Cómo ¿cómo va la estás, vida? Horacio? Y él es Guido Braslaski, lo venía escuchando tranquilo Hola Horacio, buen día. buen día, creo, cantando, y entrevistaron a un hombre que sabe mucho de la vida agropecuaria. Hay decisiones oficiales que tienen que ver con retenciones, Ujú. hay necesidades urgentes de buscar dólares y de liquidar para poder compensar algunas balanzas. El presidente de la República ha demorado algunas horas su viaje a los Estados Unidos, donde está previsto un encuentro además de o con el presidente Trump, con el secretario del Tesoro, en una actividad no oficial, pero donde le van a dar una distinción. Y se supone que en esa oportunidad, hoy a la mañana escuchaba al canciller Wertheim desmentir que vayan a pedir 30.000 o algo parecido. Salió el fin de semana en un medio Sí. importante que eran 30.000. 30.000. decían. Sí, cuando leías el título de 30.000, cuando leías la nota era de máxima. Siempre se Sí, dijo bueno. que si lo que se iba a pedir era entre 10 y 15, cada uno hace lo que puede o quiere para vender, pero también la otra versión es que sería casi una canasta de monedas al modo de Schwab chinos. También hay una versión que se pediría algo que tiene que ver con lo nuclear, tiene que ver con las centrales nucleares. Sabemos perfectamente bien que Schwab es chino y las centrales también son apetencia o de interés, vamos a ponerle interés, del mundo oriental. Entonces, en ese ida y vuelta te doy, vos me das, y buscar puntos medios. Por lo pronto, eh, los mercados están ahí. El dólar fluctuó 10 centavos menos, 10 centavos más, pero los compromisos que se vienen son importantes, digo, en cuestiones monetarias. Ujú. Y después la vida de todos los días. La vida de todos los días que uno quiere y desea que el país se ponga en movimiento, pero en la expectativa todo está como está. Está sonando un teléfono. Lo que sí apareció Claro. es el apoyo del secretario del Tesoro, Secretario del Tesoro. Scott Bessent. Decent. Eso sí ha sido desde temprano para la apertura de los mercados importante para el país. Discúlpeme, ¿no lo molesto? Lo corta directamente. Están llamando desde la Casa Blanca. Hoy no puedo. Claro. Hoy no puedo. Justo. No, yo sé de dónde son las llamadas. Hora más, hora menos, permítanme, es apenas un paréntesis. Hora más, hora menos, el mundo hebreo, el mundo judío, celebra, según lo bíblico, según lo talmúdico, un nuevo año. Y bueno, más allá de las creencias o las invocaciones, uno ha recibido, va, viene. Pero después les voy a contar algunas historias que tienen que ver precisamente, no solamente con el mundo de la fe, sino el mundo de las colectividades, ¿no? Pero vamos a avanzar en nuestras historias. Pregunto yo, Sí. yo vi publicado en el boletín oficial la historia de la discapacidad, La ley, pero, concretamente. pero dice la ley. Sí. Pero simultáneamente algo escuché, no lo vi oficial. El gobierno dice, no tengo plata para pagar eso.
Sí, Así es. A ver, Y- lo que contámelo, vimos contámelo en es detalles. A ver, ¿cómo es? la concreción del trámite que realiza el Congreso, que es Administrativo. la sanción de un proyecto. Y te lo- y te Para lo que sea publica. ley necesita la publicación en el boletín oficial para que sea ley. Así es. El Congreso no sanciona leyes, sanciona proyectos, después el Poder Ejecutivo las promulga y las publica en el boletín oficial. Así A es. partir de ahí son leyes. Bueno, la emergencia en discapacidad, que tuvo sanciones por parte del Congreso, insistencia después de un veto presidencial, termina en el boletín oficial y es ley. Y Es ley. en los considerandos, el gobierno dice esto, usted mencionaba muy bien ¿Qué recién, dicen los considerandos? que le indica al Congreso que no están las fuentes de financiamiento aclaradas en la normativa. Y vuelve a quedar En tierra de nadie. sí, en una especie de una discusión abierta, digamos. A ver cómo se termina de aplicar, por lo menos la parte de las prestaciones, que era una parte Claro, importante. porque digo, el señor que pone el micro para ir a buscar hombres, mujeres o niños con discapacidad y tiene congelado los honorarios hasta tanto. Una terapista o un terapista, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, un psicólogo, qué sé yo, el universo de la discapacidad. ¿Qué quiere decir? No tengo plata. Pero el otro día estaba viendo cómo en un instituto privado que recibía un mix entre el Estado y los recursos propios, primero se fueron de a uno, de a dos, de a tres y a muchos. Y el instituto no solamente va a cerrar porque no tiene con quién, sino todo el universo de pacientes que encontraban cierta rehabilitación. Es muy difícil ponerse en pausa, porque vos cuando estás en tratamiento, es difícil ponerte en pausa. No hay nada más humano que lo humano. Estamos hablando no solamente del cuerpo, nuestra psiquis y lo volitivo, nuestra voluntad. Dejar en casa o donde fuere y no ir a donde te recuperan, son 100 pasos para atrás para ponerle un número. Y después volver a que todo el cuerpo se ponga en movimiento, y la mente también, porque yo te puedo enseñar a escribir la A, o la M, y la A, y dije, mamá, y me quedo a mitad de camino si vos querías escribir mamá. Es un tema. Es un poquito más importante que el secretario de Tesoro. Es un poco más importante, y esto lo discuto sin ningún ismo. Esto no es capitalismo, ni comunismo, ni socialismo. Esto es humanismo. Y alguien te puede decir, yo no la tengo. Yo no la tengo. Pero alguien le puede decir, mirá, para calmar los mercados, el otro día pusiste 600 millones de dólares. Un solo día. 600 palos, que es la mitad, tal vez, o casi todo lo que necesita hoy el mundo de la discapacidad. Pero si yo no la ponía, viene la inflación. Y la inflación y... Una discusión que yo no puedo. No puedo porque yo no tengo con qué. Bueno, decía recién el diputado Benedetti, no está tallado, el equilibrio fiscal no está tallado en piedra. Sí, decía, ¿querés que por favor, lea lo que dice en concreto la favor. publicación del boletín oficial? Por favor. Si bien mediante el artículo 19 de la ley se faculta al jefe de gabinete de ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento, la manda genérica a realizar reasignaciones de partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta de financiamiento. Esto es lo que argumenta el Poder Ejecutivo. El presupuesto actual de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación. Y después dice, la norma se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento. Bueno, es lo que dijo el otro día. Esto está muy bien contado en el parlamentario, le damos crédito. Tal cual. Y es muy coincidente con lo que dijo el vocero el otro día. Por eso es el vocero, Exacto. Porque seguramente así debe pensar el presidente o el equipo económico. Bueno, podemos suspender los honorarios del Congreso 6 meses y empezó a enumerar. Con esa plata, digo, ¿suspender hasta qué?
Hasta- dice, sí, sí. bueno, quieren dejar lo que perciben, bueno, no sé. Pues Una es un discusión argumento, hay muy... que ver, ¿no? Sí. Porque hace 2 años no hay presupuesto y de hecho todo ese excedente, el que se ocupa es el jefe de gabinete. Sí. El jefe de gabinete. El Congreso, que yo recuerde, nunca en ninguna ley el Congreso dice esto que pasó por la Comisión de Presupuesto, tiene afectación presupuestaria, nunca el Congreso dice hay que sacar de tal o tal lado. Eso se hace en el presupuesto. Claro. Claro. Hace 2 años no hay presupuesto, entonces Y es el Ejecutivo el que tiene que decir. todo lo que está por arriba, después de la mega devaluación que se hizo, todo lo que está por arriba de lo que indicaba el presupuesto para 2023, toda esa parva de billones y billones de pesos las decide el jefe de gabinete con su firma. Así es. El responsable es el jefe, digo, aplicando sentido común es eso. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? El gobierno tiene esta postura, creo yo, que también impactaría, haría lo mismo. El 2 de octubre viene, ya se rechazó el veto aquí en diputados a los fondos para las universidades y también a la emergencia pediátrica. El argumento va a ¿no? ser el mismo. Entonces eso va a pasar ahora al Senado. Va a ser el mismo ¿Qué argumento. va a pasar cuando el Senado, donde todo indica también se va a rechazar el veto presidencial y van a quedar vigentes las leyes? El gobierno haría lo mismo, diría, Va a ser lo mismo. con estas dos leyes. Va a ser lo ¿Qué, mismo. qué es lo que se abre? Vamos a verlo en la semana, ¿no? Esto es muy fresco. Estará viendo... Sí, ya hay obviamente diputados de la oposición Puede que ser están- un incumplimiento de los deberes de funcionario público, puede ser una denuncia penal por tales motivos, ¿no? Ya hay una denuncia penal sí, desde el jueves está de, ahí. de Esteban Paulón y de Mónica Fein. Es decir, va a tener consecuencias, Sí, no es que no. obviamente. Y hay algunos legisladores que hablan de juicio político, Sí. que es causal de juicio político o de voto de censura, Moción de censura moción contra de el jefe de censura gabinete. al jefe de gabinete. No es gratuito, ¿no? ¿Moción de censura se llama? Sí, está previsto en la Constitución, ¿no? Del 94 respecto a la figura del jefe de gabinete. Exactamente, ¿no? que es quien responde ante el Congreso. Pero Bueno. estamos hablando ya de una crisis institucional importante, ¿no? Importante. Bueno, el presidente va a los Estados Unidos, a Nueva York, donde hora más, hora menos, también comienza la Asamblea General de Naciones Unidas. Así es. Y donde, según lo que estaba escuchando, corresponsales diferentes, va a haber una manifestación internacional, esto significa representantes de diferentes países que van a estar en Nueva York contra lo que está sucediendo entre Israel y Gaza. Y mientras todo eso pase, el presidente va a estar reunido con Trump. ¿Cómo es el nombre de este hombre del Tesoro? Con Scott Bessent. No, con W. Besent. Bessel. Besent. Con N, S. N al final. Con B larga. Besent. Con W. Bueno, con B larga. Que le va a entregar, creo que Es él el- personalmente le entrega esos premios que Los va a premios. recibir el presidente, se lo entrega a Besent mañana a la noche, en una gala también que está dentro del programa del viaje. Bueno, cerramos unos minutos el tema. Vamos a hablar de también lo que se está investigando que tiene que ver con el fentanilo y compañía. A ver, ¿qué dice usted? Yo escuché a los empleados que trabajaban en el laboratorio que lo producía. Realmente las condiciones sanitarias no hubiesen permitido ningún tipo de habilitación ni continuidad en la producción. Me parece que esa causa va a dar mucho que hablar y además dar mucho que hablar significa que va a haber detenciones en esa causa. Y la segunda es que el fentanilo es una de las sustancias precursoras y más adictivas para la combinación de estupefacientes. El mercado negro codicia mucho el fentanilo. El fentanilo trepa por las rutas ilegales hacia los países del norte. Básicamente el destinatario final es Estados Unidos. Así que es una sustancia sobre la cual la diligencia y el ojo del Estado debe estar ultra presente. Así que esta comisión es valiosa para saber la cantidad de víctimas, para saber si hay lotes que todavía están dando vueltas y todavía falta el capítulo de la transnacionalidad, ver si partidas de esa droga cruzaron nuestras fronteras en el marco del mercado ilícito.
Bueno, ahí está el diputado Gutiérrez diciendo lo propio y Marcos preparó unas placas para poder comprender dónde estamos plantados ahora. Dale. ¿Qué pasó y qué va a pasar con el tema fentanilo y la comisión investigadora ya que fue aprobada para establecer el marco de una investigación en la Cámara de Diputados? Recordemos de dónde venimos. La semana pasada hubo acuerdo en el recinto para avanzar con la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado. Llegó al recinto en el pedido de sesión de la oposición sin haber pasado por las comisiones, sin haber tenido dictamen de comisión, por lo que después de un acuerdo entre bloques se constituyó la Cámara en comisión, se aprobó y con una mayoría calificada y a mano alzada por unanimidad se terminó sancionando la creación de este proyecto de resolución que crea la comisión investigadora. ¿Qué va a intentar encontrar o indagar esta comisión investigadora? La cronología de los hechos, investigar la cantidad, primer paso, primer dato a investigar, primer objetivo, la cantidad total de casos confirmados y sospechosos por fentanilo contaminado. Un número que fue variando durante los meses en los que fueron saliendo reportes de parte de la justicia de fallecidos y cantidad de casos que iban apareciendo. Además busca establecer una cronología detallada desde la detección del brote y la primera notificación que relacione al fentanilo contaminado con alguna muerte. Además de toda esta cuestión más concreta de cada uno de los casos, la responsabilidad tanto del sistema sanitario como privado y la situación del laboratorio Ramallo HLB Pharma. Recordemos A todo esto, este pregunto. entramado empresarial tiene un detenido. Exactamente, a todo esto. ¿Los fulanos están presos? García Furfaro. ¿Están presos? Sí, están detenidos, han sido detenidos. ¿Cuántos están? Es toda la familia. Sí, es Toda una familia. Es el tema empresario. Pero los tipos se hacen cargo que mataron 100 personas. No se hacen cargo, por lo menos ha circulado que su versión ha sido que había todo un sabotaje interno en la empresa. Ellos ¿no? son perseguidos por la historia. Sí. Mientras tanto, 100 personas muertas. Exactamente. Y una parte importante de lo que deberá, por lo menos se plantea encontrar esta comisión, es toda esta cuestión que está bastante gris en cuanto a la relación y los nexos de los empresarios. Porque yo digo, la mesa tiene dos lados. Siempre. Alguien habla con alguien. Sí. Alguien negocia con alguien. A escala, empezás en lo doméstico y después vas escalando. Siempre hay dos lados del mostrador. ¿O no? De pronto, que va con los tarros de fentanilo y se lo das al sanatorio. Alguien los paga. Alguien firma un cheque. Alguien puso el gancho. Alguien dijo, dame un Diego. Sí. Es raro. Y están solamente estos fulanos adentro. Sí. Y en el mundo sospechado y vamos a la comisión. Y también las responsabilidades. Es raro. Es raro. Hay organismos de control ahí también. Sí, claro. Digo, no solamente sanatorio. one and one. En el medio hay alguien que mira y mira. Sí, dale. No era solo una institución la que tenía ¿No es cierto? estos medicamentos contaminados. La integración estará conformada por quién? 31 miembros en representación de todos los son? bloques. Todavía no tiene fecha de... Lo digo a todo esto y con convocatoria, todo el respeto que pero me 31 merece. miembros, un detalle. No son 28, no son pares. No es un número par como en Libra. Libra. Porque tienen que votar. Digo, con todo el respeto que me merece la tragedia. Sí. Los muertos están fríos. Pero hay familias, ¿eh? El dolor está caliente. Y no quiero hacer poesía. Sí. Formás parte del duelo directo. Vos querés justicia. Una comisión eterna. Todavía están pensando en una comisión en los Estados Unidos a ver quién mató a Kennedy. Sí. 1000 versiones.
Hay un tipo asesinado que es el Oswald, qué sé yo. Tiene versión. Las comisiones. ¿Qué decía Perón? Y yo no soy peronista. ¿Qué decía Perón? ¿No querés llegar a ningún lado, hermano, una comisión? Sí. Con todo el respeto que merece todo. Vamos a estar Tenemos contando. casos y casos aquí en el Congreso. De esa máxima esa máxima de Perón, no es que No. no le asista algo de razón a esa ironía, Le falta pero hay algunos casos en los que sí han funcionado La las comisiones. ironía es una buena palabra. ¿Algo más? Tendrá un presidente, un vicepresidente y un secretario. Y lo último, que vos hablabas recién de los tiempos, tiene un plazo hasta el 9 de diciembre de 2025 para elaborar un informe final. Es decir, Y después viene Navidad. antes del 9 de diciembre, claro, Y después antes viene del 9 de Navidad. diciembre vamos a tener por lo menos a lo que haya podido llegar esta comisión. Cuando regresemos, ¿qué? Cuando regresemos, Horacio. Financiamiento de universitario. Sí, exactamente. Financiamiento universitario, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó y qué perspectivas tiene en el Senado también? Bueno, eso me interesa. ¿Cómo venimos, productor, director? 2 minutos. ¿Puedo hablar de otras cosas? Sí, puedo hablar. Ustedes saben que Guido Braslavsky, deme plano, por favor. No, Braslavsky, Horacio. permítame, Horacio. le digo con respeto, Ya nos demostró en una oportunidad, recién nos conocíamos, y venía de hacer surf, gran surfista, No. gran surfista, tabla, traje de neopren, Lo desmiento. ya, yo no, ¿Hacía frío? y siempre, el mar es el mar, salvo que es eso, bueno. No, hay que ser Ahora me valiente. sorprendió, para bien, no voy a contar su edad porque no viene al caso, pero es un hombre adulto con un montón de responsabilidades, además de las intelectuales. ¿Y a dónde vas? Me voy a jugar al hockey con patines, que lo hace de toda la vida. Espectacular. Espectacular. Y se lo digo con toda mi sinceridad. No podemos quedarnos quietos. Hoy a la mañana, como todas las mañanas, me puse pantaloncito, tuki, aire puro. La máquina tiene que andar. Así Y además, es. ¿sabes un deporte? Con patines. Tuki. Porque aparte hay que poner, ¿no? Son diferentes planos. ¿Cómo se llama? ¿Palo? ¿Cómo se llama eso? Stick. Stick. Palo. Yo le Sí, digo palo en inglés, ¿no? sí. Claro, Sí, stick. Claro, exactamente. En San En San Juan Juan. es el gran deporte, es impresionante en San Juan. Muy bien. El deporte ¿Y provincial. usted te dónde se convocaron ubica nunca en a la San Juan. cancha? ¿Dónde se ubica en la cancha? Y yo juego más bien adelante, de win. Win. Sí. Y espera que venga, se llama bocha, pelota, ¿cómo se llama? Una bocha. La bocha. Espera la bocha. ¿Viste? Los arqueros tienen una jaula y una pechera. Le llegás a pegar con eso, queda Sí. noqueado para el resto de su vida. No, bueno, son 4 jugadores contra 4 y hay mucha rotación. Mucha rotación. Cambió mucho el deporte los últimos años también, de cuando Sí. yo era chico ahora. ¿Y cómo Hay te mucha ubicas en la rotación, cancha? todos ¿Subís juegan y en bajás? todos lados. Subís y Ah. bajás. Todos se sube y se baja en bloque también y se Pero defiende digo, y se necesitas ataca. mucho aerodinámico, ¿no? Muy Sí, bien. sí. Aeróbico. Es muy divertido, es muy veloz. Muy veloz, Es muy veloz, es muy divertido. muy divertido. Bueno, salute. Vos no te vayas, estás en Diputado TV. Vamos y veremos. Gracias. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia.
asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Claro, aquí estamos en Diputado TV. Te lo reitero, ha sido publicado en el Boletín Oficial, el gobierno ha promulgado la ley de emergencia en discapacidad, pero también en los considerandos se aclara que no hay financiamiento en ese sentido y le pide quien escribe, seguramente el Ejecutivo y su equipo gubernamental, que sea el Parlamento el que instrumente, le busque las alternativas para ver de dónde lo van a financiar. Con esa misma especulación, día más, día menos, Braslavsky se va a votar también, o se va a considerar la ley, otras leyes en el Senado y a lo mejor tendrán las mismas respuestas, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué tiene que hacer el Senado? ¿Qué falta hacer el Senado? Bueno, el Senado sesionó la semana pasada. Claro. Con el tema de los la ley de la coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional. No incluyó los temas que estaban del día anterior en la Cámara de Diputados, los dejó, creo, es el 2 de octubre, ¿no? Así es. La sesión está programada. Sí, es la intención de la oposición ir a... se viene reuniendo el Senado en sesiones convocadas en sesiones ordinarias los jueves. Así que el jueves 2 de octubre sería la próxima. Hoy estamos el lunes. Bueno, si ustedes me permiten, le vamos a dar la bienvenida a la diputada Mendieta. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mercedes. No, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Qué lindo color de saco. Mire qué lindo que da ese saco en televisión. Usted sabe que la televisión primero se mira, después se escucha. Bueno, es importante porque estamos en un... Siempre. Bien, muy bien. ¿Por qué es importante? Bueno, porque queremos discutir temas que son ¿Por qué es importante el color del saco? Porque es un color que resalta la imagen, ¿no? Entonces eso está bueno combinado con blanco. También. Entienden, compañeros, ¿no? Lamentablemente vivimos en la era donde todo lo que tenés que hacer lo tenés que mostrar y bueno, ¿Usted no se acuerda que cuando éramos, niños, yo fui niño cuando la Tierra se enfrió, pero usted cuando era un poco más joven, decían, usted es muy joven igual, decían, no te peines que no salís en la foto, ¿te acordás eso? Te decían eso. Y uno que quería eternizarse. Bueno, a ver, estamos en problemas, estimada diputada. Fue publicado en el Boletín Oficial y el gobierno ha promulgado la ley de emergencia en discapacidad, pero como leíamos con los colegas, en los considerandos dice, yo no tengo con qué financiarlo. Congreso, entre otros a usted, y que han argumentado a favor de, búsquenle la vuelta porque, su opinión. Bueno, yo creo que lo que hizo hoy el gobierno es una provocación muy importante, en primer lugar, porque demuestra que es un gobierno que
que no quiere respetar la voluntad popular que se expresó en las calles, que era la que por un lado acompañaba la sesión del miércoles pasado y todo el proceso que se dio por la emergencia en discapacidad. Por otro lado es un gobierno con rasgos completamente autoritarios, ¿no? Porque esta ley ya se discutió, se votó, la vetó, volvió al Congreso, se ratificó con la gente en la calle. Sin embargo, define ahora con una maniobra que es completamente, podríamos decir, ilegal, ilegítima, a través de un nuevo decreto, decir que esta ley no la va a aplicar. Realmente estamos enfrentando un gobierno que no va más en muchos sentidos. Bueno, pero mientras tanto se va a buscar a lo mejor un dinero al exterior para poder compensar números. A lo mejor va a haber plata para discapacidad. La verdad que quiero decir, porque así como hoy sacó que no va a aplicar la ley de discapacidad, hizo otro anuncio muy importante que lo habrán visto, que es decir que va a darle retenciones cero al campo, en particular para el tema de los cereales, que es uno de los mayores ingresos de dólares de la economía, todo para mantener el tipo de cambio. Entonces, claramente en la Argentina hay plata, ¿no? Porque con la plata que nosotros lo habíamos discutido en varias ocasiones cuando discutíamos estas leyes, de que en la Argentina hay plata. Por ejemplo, con la estimación de lo que el gobierno le bajó de retenciones ya al campo, anunciados unos meses atrás, la semana pasada decíamos alcanza perfectamente para pagar la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica y la necesidad de financiamiento del Garraham. Entonces, lo que hicieron hoy fue una clara expresión de lo que son, ¿no? Un gobierno que en realidad ellos son los depravados fiscales, ¿no? Porque los eso colegas es quieren importante. hacer algunas preguntas, si me lo permite. Mencionás las tres, discapacidad, que ya se hizo la insistencia, y universidades y Garraham, que resta el Senado dentro de unos días. ¿Están pensando, porque seguramente los argumentos del Ejecutivo se van a repetir en los tres casos, ya lo han manifestado los funcionarios, ¿están pensando qué camino seguir como oposición en la Cámara de Diputados, o esto es una disputa que pasará, no sé, por la justicia o por otro ámbito? Mira, yo creo que es importante también, más allá de lo que tenemos que empezar a ver cómo respondemos ante esta situación, creo que es importante ratificar el camino de la movilización popular. Eso es fundamental. Vamos a tener una parada porque el 2, ustedes recién lo mencionaban, que se va a venir la sesión del Senado donde vamos a intentar que se ratifiquen las dos leyes que ratificamos en diputados la semana pasada, pero es muy importante que se exprese el apoyo que tienen estas leyes. La calle opina. La calle opina y tiene un peso importante y evidentemente hay muchas maniobras que este gobierno puede utilizar. Ahora aplicó estas, podrían ser otras. Entonces yo creo que hay una confrontación. Una confrontación abierta, ¿no? Con el plan económico del gobierno. Que le quiero agregar una cosita más, discúlpame, que es lo que vos decías, o sea, es un gobierno que además hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares, que es muchísima plata, que la mayoría ya se fue a fuga de capitales, se fue a mantener el tipo de cambio, se fue a pagar intereses de la deuda externa. Ahora obviamente que va a aprovechar su viaje Milei para intentar ver si Trump, que bueno, obviamente ellos son del mismo sector de ultraderecha, y el FMI le dan un nuevo guiño, le tiran un poco más de plata para llegar hasta las elecciones, ¿no? Entonces, plata hay en la Argentina, es mentira lo que dice el gobierno, son definiciones políticas de seguir atacando todo tipo de derechos. Digo, más allá de las ideologías que uno las puede caracterizar, esto tiene que ver también con recursos naturales, porque nadie va a darle nada a la Argentina, y a los argentinos, de la Argentina, sin nada a cambio. Digo, también es cierto que hay conflictos de intereses geopolíticos. China interesa, Estados Unidos. Es decir, algo va a haber a cambio. Braslavsky. No, acoto el tema de cuando Trump le fue a pedir a Zelensky, a Ucrania, todo el tema de los llamados minerales raros. Tal cual. No fue gratis toda esa... No fue gratis. No. Pero bueno, a propósito de esto, diputada, ¿qué crees que puede o que debe hacer el Congreso respecto de la intención del gobierno de tomar nueva deuda en cualquier instrumento que sea, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que rechazar este endeudamiento que es una bola de nieve constante, que va en todo sentido, va a
nuevos acuerdos, ya sea con el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo te pide algo a cambio. Es un poco lo que ustedes decían recién. No es solamente pagarme los intereses. Hay tres cosas en las que está muy interesada el Fondo Monetario Internacional en relación a la Argentina. Una reforma laboral integral de ataque a los derechos, una reforma tributaria que va en el sentido también de lo que quiere Milei, y la reforma jubilatoria, digamos, que no es solo el problema de las jubilaciones de hambre que tenemos en la Argentina, sino ellos quieren aumentar la edad jubilatoria, terminar con las cajas especiales, y eso es la agenda del FMI que este gobierno, por supuesto, quiere aplicar después de las elecciones de octubre, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que en estos temas discutamos. Ahora tenemos el miércoles la primera parada de la discusión de presupuesto, y tenemos que rechazar integralmente la política de este gobierno, porque es un gobierno que está en las antípodas de las necesidades populares en la Argentina, en todo sentido, y que además, si bien no quiere escuchar lo que pasó en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, si bien no quiere escuchar la calle, si bien, yo creo que es un gobierno que está cada vez más solo, es un gobierno debilitado y es un gobierno que sigue tensionando la situación política nacional. Ahora, diputado, usted dice rechazamos el miércoles, cuando se empiece por lo menos a programar el debate, el tratamiento del presupuesto. Viene con 2 años consecutivos sin presupuesto el gobierno nacional. ¿A ustedes creen que como oposición el mejor camino es rechazar otro presupuesto y que vuelva a tener otro año con esas facultades? Creo que ¿prorrogando otra vez el presupuesto? Sí, por supuesto que es importante saber que lo que vos estás diciendo es una realidad, de que venimos de varios años sin presupuesto y que eso le da un margen de discrecionalidad. Lo que pasa es que el presupuesto que presentó el gobierno es un presupuesto que hay que rechazar, porque tiene una regla fiscal que implica que puede ajustar partidas cuando así le parezca que no alcance para pagar los intereses de la deuda externa. Es lo que es el centro, el corazón de un proyecto de presupuesto que, a diferencia de lo que dice Milei, podemos estar peor. Entonces, creo que hay que discutir otro modelo económico, que sí me parece que es importante discutirlo, por supuesto, que creo que sí que hay que discutir. Nosotros tenemos muchos planteos al respecto de cuáles son las posibilidades de discutir otro plan económico alternativo en la Argentina, que sea obrero, popular, que parta del no pago a la deuda externa. ¿Qué dice el trabajo ese que tiene frente a usted? Bueno, no, este es otra... ¿Cómo lo titula? Bueno, esto se llama un petitorio que estamos impulsando. ¿Para qué? ¿Para qué y por qué? En solidaridad con la flotilla Global Sumud, que es una flotilla humanitaria civil que está compuesta por más de 50 embarcaciones que se dirigen a la franja de Gaza a llevar ayuda humanitaria contra ¿Y la solicitud para qué es? Y la solicitud es para invitar a todos los que nos están escuchando, por supuesto, a que para sumarse. A solidarizarse con la flotilla y a pedir por la seguridad de sus tripulantes que están siendo amenazados por el Estado de Israel. Entonces, bueno, invitar a todos y todas a... Bien. Y también le quería en eso un minutito más para comentarles que dígame. El diputado nacional Juan Carlos Giordano, que también de mi bloque del Frente de Izquierda Unidad, está haciendo de esta flotilla humanitaria junto con el ex legislador. Exactamente. Entonces, bueno, estamos en esta campaña importante. Vamos a pedirles a todas, ya lo estamos haciendo, lo dijimos en la Cámara, en el recinto la semana pasada, y bueno, algunos diputados ya están firmando y estamos siendo acompañados, sobre todo por la necesidad urgente que es que llegue esa ayuda humanitaria. Diputada, justo te quería preguntar por el diputado Giordano, porque la semana pasada hubo algún ruido de que el diputado, en un momento tan crítico acá y con los votos que se contaban con el tema de los vetos, el diputado está en la flotilla, el diputado Giordano, que además es de tu fuerza, Izquierda Socialista. Estuvo ausente, decís vos. Claro, no estuvo en la sesión. Muchos especulaban qué pasa si por un voto no se rechazan los vetos, ¿no? Fue tema la semana pasada, ¿no? Sí, por supuesto que nos llegó el debate y bueno, lo primero decir que en la Cámara de Diputados hay 257 diputados y que difícilmente dependa del voto del Frente de Izquierda una votación así. De hecho, la votación demostró que lo que había era más bien un apoyo muchísimo más amplio incluso del esperado, con cómplices del gobierno que pasan en algún sentido a posicionarse de una manera distinta.
Y también lo más importante es entender que lo de Gaza, yo creo que lo que está pasando en Gaza es, podríamos decir, lo más urgente que está pasando en el mundo. Entonces, para nosotras y nosotros, que esté nuestro principal referente político y dirigente yendo a la flotilla de Gaza, es un sacrificio enorme, pero que también lo queremos hacer para que también se entienda que cuando nosotras y nosotras nos pronunciamos contra el Tenga genocidio, visibilidad y compromiso. también le ponemos el cuerpo y que, por supuesto, que hubiésemos querido también que Juan Carlos esté acá, pero también saber que es parte de lo que significa para nosotros un diputado revolucionario y como digo, creo que el genocidio de Gaza creo que está teniendo una repercusión en el mundo, mostrando que no puede seguir ocurriendo esto. Así que bueno, obviamente entenderlo en ese contexto, con el sacrificio que significa también para los propios tripulantes que están yendo allá con todas las amenazas de un Estado fascista. ¿Dónde está la flotilla en este momento? En este momento está llegando a Grecia, ya acercándose a la Franja de Gaza. Estamos en días decisivos, así que les agradezco muchísimo la pregunta, porque la verdad que tenemos nuestros ojos puestos en la flotilla y en Gaza, y es muy importante todos los pronunciamientos que podamos lograr para garantizar que si hay una posibilidad es que haya una intercepción de la flotilla, que los quieran meter en prisiones de máxima seguridad, y por eso mismo es que estamos haciendo esta campaña. Bien. Buena vida para usted, Mendieta. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buena para ustedes también. Muy bien. En el devenir, vamos con lo que preparaste, Bralaski, que tiene que ver con las universidades. Sí, sí. Dale, por ejemplo. Universidades. Vamos con las placas. Bueno, es un tema que sigue vigente porque si bien pasó por la Cámara de Diputados, ahí tenemos ley de financiamiento universitario, más fondos para las universidades. Ahora vamos a ver cómo sufrieron, ¿no? Cómo sufrió el financiamiento en términos del BBI. Diputados insistió en su sesión del 16 de septiembre, la semana pasada, con la ley sancionada, rechazando el veto presidencial. El resultado aquí en esta Cámara fue de 174 votos positivos, 67 negativos y 2 abstenciones. Es decir, un 2/3 que se necesitaban más que holgados, ¿no? Sí. Estuvo por arriba. Era de los dos vetos el que más en detalle se contaban los votos al principio. Con más dudas, ¿no? Con más dudas, sí. Con más dudas hasta casi el último momento. El otro era la ley de emergencia pediátrica o ley Garraham, que ahí se daba por descontado por ser un tema mucho más sensible de que iban a estar los votos. Exacto. De hecho hubo 180 votos, pero no fue nada menor. No. Realmente la mayoría fue aplastante en favor de la ley de financiamiento universitario. Así es. Debe tratarla el Senado, y acá está el dato que es muy importante. La ley ya fue votada con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones. Quiere decir, el Senado, para tener los 2/3, serían 48. 48, claro. 48 senadores son 2/3. Senadores serían los 2/3. Acá ya había tenido 10 Sobrados. senadores por arriba sobrados, exactamente. Sí. Y el jueves pasado que se votó ATN, el veto también tuvo un número similar, incluso un poquito más alto que esto. Así que damos por descontado que el 2 de octubre, ¿no? Es bastante factible. Va a ser insistida la ley finalmente, lo mismo la ley Garraham en la Cámara de Senadores. Sí. ¿Qué dice la ley de financiamiento universitario? Actualiza las partidas para el funcionamiento universitario de los hospitales universitarios, que son 3 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, creo que hay uno en Córdoba, ¿no? De la Universidad Nacional de Córdoba, pero ¿no? De la Universidad de Buenos Aires son 3, uno de ellos el Hospital de Clínicas, que está aquí muy cerquita, el otro es el oncológico, el ROFO, y el otro es el LANARI, de la Universidad de Buenos Aires. Partidas para ciencia y tecnología y para extensión universitaria. Al 1 de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024, que dice la siguiente: implementa actualizaciones bimestrales según el índice de precios al consumidor.
establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley por inflación acumulada. Es decir, los docentes universitarios deberíamos, y también el personal administrativo, llamados no docentes, deberíamos, ¿no? Me incluyo en esto, cobrar el retroactivo de lo que nos fue sustraído, ¿no? Por la no compensación de inflación, que ahora vamos a ver en un punto de cuánto está. La pérdida fue de aproximadamente un 30%, 30 puntos porcentuales hasta junio de 2025. Para tener una idea, en el mismo periodo, los empleados públicos, que sabemos que no están bien, ¿no? Perdieron 14,4% y 0,5% el sector privado registrado en promedio en el mismo lapso. Ahí vemos lo que fue la caída brutal de los ingresos de los docentes de las más de 50 universidades públicas nacionales. El financiamiento universitario era el 0,84 del PBI en 2017, que alcanza su pico máximo, gobierno de Mauricio Macri. 2017. ¿Cómo fue cayendo? 0,72 en 2024, 0,57 en 2025 y 0,50 es 2024 0,57, y a este ritmo de falta de financiamiento se proyecta el 0,50% para fin de este año. En 8 años la reducción es equivalente al 40% respecto de 2017. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha calculado que el costo fiscal de esta ley es 0,23% del PBI. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo venimos de tiempo, productor, director? Fenómeno. Para aquellos que abrazan convicciones que van más allá de historias políticas y tienen que ver con lo espiritual y con las tradiciones, y para aquellos que forman parte de la grey hebrea judía que vive en la Argentina, en hebreo se dice Shana Tová, que tengan buenos deseos para el nuevo año que inicia. No es simbólico, sino es una manifestación. Muchachos, nos fuimos. Bueno. Nos fuimos. Buenos deseos. Nada más ni nada menos. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.